Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la temática del pregrado de ginecobstetricia del Hospital Regional de Zacapa, del CUNORI USAC. Hoy vamos a dar una plática de lo que es la pelvimetría clínica. Ustedes van a ver en la clase que nosotros le enviamos, que es una clase que bajamos nosotros del internet y es la que vamos a ver hoy, de la cual no tenemos derechos de autor y respetamos quién lo hizo, que hay diferentes formas de evaluar la pelvis. Entonces, ¿cuál es el fin de evaluar una pelvis? Pues evaluar si va a ser posible que salga o no el producto, el feto sin ninguna complicación. Ustedes saben que existen las fontanelas, lo que nosotros le llamamos, tiene 6 fontanelas la criatura y se van cerrando conforme ya el bebé pues tiene un año, ¿no? Pero ese moldeamiento de los huesos también, si es excesivo, si es una paciente que tiene una estrechez pélvica, está en el área rural y no puede nacer el bebé por cesárea, a pesar de que tenía una estrechez pélvica, puede tener alguna complicación de una hemorragia intracraniana o puede tener alguna asfixia el bebé. Entonces, todo bebé puede salir de alguna manera, pero ¿cuál es la manera en la que ese bebé va a nacer y cuál es el futuro que esa criatura va a tener? ¿Qué complicación puede tener la mamá? Puede tener una hemorragia, una rasgadura, después puede quedar con una incontinencia urinaria, puede tener alguna complicación en su coito con su pareja y tener dispareunia, que se conoce como el dolor a la relación sexual. Todo eso tenemos que tratar de evitar. Entonces existen métodos de pelvimetría que se hace con instrumentos que realmente pues ya no lo hacemos la mayoría de ginecólogos y es muy respetado todavía por algunos ginecólogos de la antigua escuela que lo pueden utilizar. También se habla de los temas de radiología y evaluar una pelvis a través de la radiología, cosa que no va a ser fin de esta clase, si nosotros lo que vamos a hacer es dedicarnos a la evaluación clínica, entendiendo que cada paciente es individual y que el parto es algo dinámico, o sea, en un ratito todo bien y de repente pues algo pasa que ya no, y entonces eso es lo que nosotros queremos explicarles, entender que es dinámico, que realmente es estrés, ¿verdad? Si ustedes se miran, los ginecólogos en el área de la obstetricia nos estresamos, ¿verdad? En la labor de parto hay 10, 12 panzoncitas por ahí y ese es ese estrés de que esta señora iba bien, que se desprendió. Entonces, algo que es vital es el saber si esta paciente va a poder tener o no el bebé por un parto vaginal o va a ser cesárea. No le voy a poner oxitocina a una paciente que tiene una estrechez pélvica y a las 10 horas, 12 horas operarla, o sea, es ilógico. Entonces, le puede causar muchas complicaciones. Entonces, el índice de cesárea se ha ido aumentando en los hospitales conforme ha ido pasando el tiempo, incluso hasta el 70% en algunas ocasiones, y se habla a nivel internacional que el índice de cesáreas no debería pasar del 15 o 20%. Pero yo hago alusión a un antiguo maestro que estaba con nosotros, el doctor William René Paredes, que era el antiguo docente que estaba con nosotros, y él me encantó mucho algo que dijo: no le pongan tanto interés a cuántas cesáreas o cuántos partos se hacen. Realmente el mejor hospital no es el que menos cesáreas hace, sino el que menos complicaciones va a tener con el bebé, el que menos asfixiados va a tener y que la mamá va a tener menos complicaciones. Y yo me quedé, pues es cierto, o sea, a veces los números nos tratan de decir ciertas cosas, pero lo que nosotros debemos darle al paciente es una excelente atención de calidad de vida, tanto al bebé como a la mamá. Entonces vamos a pasar ahorita a evaluar la pelvis. Algo también que debo de recalcar es entender que una paciente que está con dolores de parto, tiene temor, llega a la emergencia del hospital, mira que hay 2, 3 doctores vestidos de blanco, otro de blanco y azul, otros 2 de azul, otro doctor con bata, ya con lentes, un poquito ahí con calvicie como el doctor Farrington, y dirá, ¿todos ellos me van a evaluar? Y entonces, imagínese usted, ¿verdad? Si yo voy con el proctólogo y hay 8 que me van a evaluar, lo pongo así en esa forma, pues sí será un poco incómodo.
nosotros debemos entender que es un hospital escuela y el paciente no lo sabe. El paciente no lo sabe o lo sabe de sobra. Entonces, con todo el respeto, usted va a evaluar a la paciente con toda la suavidad. Debe de explicarle que es necesario que se le evalúe. eh, Preséntese, ¿verdad? Soy el externo tal y eso ya le va a dar una presencia. Nosotros ya llevamos por lo menos 5 años en la licenciatura de medicina, ya su segundo año ya de práctica hospitalaria. Usted no es cualquier persona, usted es... Denis, ¿levantaste la mano o no? Sí, doctor, solo quería comentarle que, o sea, sí, a veces da pena, ¿va? Porque uno dice, ya la revisó el doctor, ya la revisó el residente, el interno, ¿va? Pero fíjese que, bueno, al menos en mi caso, a veces da miedo que cuando uno haga el tacto, digamos, no sé si romper las membranas o algo, ¿verdad? Entonces, a veces como que uno por miedo apenas y intenta meterlo, ¿verdad? Exacto, Denis. Denis se llama mi papá, ¿viste? Jack Denis. Jack Ah, Denis bueno, Farrell. Entonces, sos tocayo de mi padre. ok. Ah, mira, es excelente, exacto. Mira, algo que tenemos que ir viendo es que cada vez que ustedes van a evaluar, lo ideal a una paciente es que sería supervisado. A veces no sea, pero debe de darse de esa manera. Y la práctica, Denis, la práctica es lo que te va a dar dando la seguridad. Pero para que tengas una seguridad, tenés que tener la base teórica, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo ver la teoría que tocar la práctica. O sea, cuando uno toca un cervix, pues una sensación totalmente diferente. Y aparte que estás tocando un ser vivo que responde y que siente, ¿verdad? Entonces uno, lo primero que les digo, sus manitas suaves. O sea, sus manitas son manos de pianista. Son instrumentos de Dios que va a ayudar a la paciente a que le vaya bien y usted le tiene que transmitir esa seguridad al paciente. Ejemplo, para no tener ese problema, yo les voy a poner que hagan una tarea que es algo bien sencillo, en una hoja de cartón grueso, ¿verdad? De unos 4 o 5 milímetros, vamos a hacer las dilataciones. Ejemplo, ustedes van a hacer un círculo que mide 1 centímetro, con un compás van a hacer otro círculo y lo van a cortar que mida 2 centímetros, otro 3, otro 4, otro 5, y hasta llegar a 10. ¿Y eso para qué, jóvenes? Para que ustedes vayan practicando la dilatación. O sea, ustedes dicen, ah, bueno, aquí hay 3 centímetros de dilatación, 4, y esa es la práctica. Yo cuando llego a pasar visita les digo, bueno, saquen el dedómetro, ¿verdad? Que no es la palabra correcta, pero así les digo yo para que ustedes se... Entonces, a ver, cierre los ojos, le digo yo. A ver, póngame 5 dilatación. Y ustedes ponen ahí 5 dilatación, ¿no? Entonces yo pongo con el dedómetro y miramos si entra en los círculos, ¿verdad? Y entonces le digo, mira, está descalibrado, doctor, porque era 4 o era 3 o era 7, ¿verdad? O era 12, ¿no? A veces tienen manos muy grandes. Y con las doctoras, pues a veces sus manos pues, son pequeñitas porque ustedes son pues, más finas, ¿no? Y entonces, pues es cuestión de práctica. Entonces yo sí quisiera que en una hoja de cartón de un grosor de unos 4 o 5 centímetros, milímetros, lo pueden hacer. Doctor, no tengo cartón. Bueno, lo puede hacer con la hoja de Conflex o comprar una cuestión de Duropor, pero con una caja de cartón de esos que vienen, pues se puede hacer totalmente bien sin ningún problema. Entonces, la otra semana lo estaríamos haciendo el ejercicio cuando yo llegue al hospital, ¿verdad? Entonces, vamos a... Y es bueno para que saben la práctica, pues ejemplo, la dilatación. Quienes nos vayan a ver este video y dirán, bueno, ¿y qué tan difícil puede ser? Pues para uno que ya tiene años en esto, pues no es difícil, pero cuando empezamos, pues mi residente me decía tenía 5 centímetros de dilatación y para mí era 1, ¿verdad? Y pues que le estaba metiendo el dedo en la boca al niño, ¿no? Entonces yo no sabía ni qué estaba haciendo, ¿verdad? Entonces yo siempre comento esos errores del aprendizaje, porque todos aprendemos de los errores, pero lo bueno es aprender del error. Entonces hagamos ese, ¿sí me entienden? De irle haciendo circulitos del 1 al 10 y eso también va a tener una ponderación para que les digan a sus compañeros, por favor, de esta situación. Vamos a compartir la pantalla. Entonces nosotros estamos aquí ya en lo que es la pelvimetría. ¿Ya se está compartiendo? ¿Sí? Sí, Ya, doctor. Ok. doctor.
Muy bien. Aquí están los derechos de autor. Existen varias formas de entender la pelvis. Está la pelvis realmente falsa, que es la parte inferior o más baja del abdomen y que está por encima de la línea innominada. Y la pelvis verdadera que está por debajo de la línea innominada, que es la que realmente a nosotros nos va a importar desde el punto de vista obstétrico. Un anatomista dirá, pues es importante todo. Sí, señor anatomista, pero en este proceso del parto, pues es importante eso, pero también la pelvis verdadera, que va a ser por donde va a salir el bebé. Y eso es lo que yo necesito saber cómo está. Entonces, una paciente primigesta debería estar encajado su bebé a la semana 37 ya. Y eso nos está diciendo que la pelvis superior, podríamos decirlo, que es apta de forma indirecta. Una paciente multípara, nosotros todavía podemos tener una presentación no encajada a la semana 37, sino que esto sucede que se encaja hasta el momento del trabajo del parto, entendiendo los mecanismos del trabajo del parto, ¿verdad? Que es el encaje, ¿verdad? El descenso, la flexión, rotación, y así vamos a ir viendo cómo va produciéndose. Entonces, ¿cuáles serán los estrechos pélvicos que a mí me interesan? Pues los de la pelvis verdadera, los de la entrada de la pelvis. Nosotros vamos a tener un diámetro transverso anatómico máximo de 13.5 centímetros y el otro que es el útil o el mediano, que es este. Entonces este va a medir de 12.5 a 13. Este es el que nos interesa. Aquí atrás nosotros no vamos a tener interés. Los oblicuos son buenos determinarlos, aunque en la práctica realmente en la clínica no son importantes o no son útiles, no son tan prácticos. Entonces, por eso solo los miramos aquí, pueden ser pregunta de examen, pero no es realmente vital. Realmente no lo aprenden o no lo memoricen. Ahorita sí vamos a algo que nos interesa mucho. ¿Cómo sé yo si la pelvis, pues el estrecho superior de la pelvis es apto, doctor? Entonces, ¿cómo lo puedo evaluar? Al final de la clase vamos a ver cómo las diapositivas nos van a mostrar que nosotros podemos evaluar a través de una palpación lo que es el conjugado obstétrico y que sería este. Este es el sacro de la paciente, el promontorio del sacro, y este es el pubis. Nosotros vamos a ver que no, cuando nosotros metemos nuestros dedos, nosotros vamos a introducir el dedo de aquí hacia acá, el dedo medio o el índice, dependiendo cuál es el que usted tenga más largo. Por eso nosotros tenemos que medir nuestra mano y saber cuánto mide de acá para acá o de acá para acá. Ese es un ejercicio que deberían de hacer porque cada persona tenemos longitudes, alzamos diferentes, nuestra mano es diferente también. Entonces, para una doctora puede ser que ella no sienta el promontorio del sacro y otro doctor sí lo vaya a percibir y no quiere decir que midan lo mismo porque sus dedos van a tener longitudes totalmente diferentes. Entonces usted introduce el dedo en la vagina, le queda el pubis acá buscando el promontorio del sacro. Nosotros realmente que es el conjugado obstétrico, que es lo que más nos va a lo que nos va a servir, no lo podemos medir directamente. Nosotros podemos medir realmente lo que se llama el conjugado diagonal, que es este, que es del borde inferior del pubis al promontorio del sacro. Y lo normal es que mida 12. Nosotros le restamos 1.5 centímetros, a veces 2, dependiendo de la inclinación, y eso nos da el conjugado obstétrico, que es este. Y este debe de medir 10.5 centímetros como mínimo. Ejemplo, si a mí mi dedo me mide 12 centímetros y yo toco el promontorio del sacro, entonces yo digo, bueno, estoy cabal en el límite.
y tiene 12, le resto 1.5 y el conjugado obstétrico, o sea, el real, el verdadero, por decirlo así, el que me va a servir, entonces mide 10.5, es decir, esa pelvis está apta. Pero viene una doctora o un doctor de mano pequeña y sus dedos de aquí para acá miden 11 centímetros. Y él percibe el promontorio del sacro, quiere decir de que esto mide 11 centímetros menos 1.5, 9.5. Hay una estrechez pélvica. Todo dependiendo también de la edad gestacional del embarazo. Estamos en el caso de un embarazo pretérmino, que el bebé es pequeñito, pues esas medidas, pues entonces ahí no estaríamos hablando realmente de una desproporción, porque todo varía dependiendo del bebé, pero lo vital aquí es que cuando nosotros introducimos el dedo, sabemos de que nosotros nos mide 12 centímetros o miramos hasta dónde nos mide 12 centímetros para restarle el 1.5 y saber si de acá para acá mide 10.5, lo que es el conjugado obstétrico, y evalúa la pelvis superior. En la evaluación de la pelvis, usted debería evaluar eso. Si la paciente tiene una estrechez pélvica de la parte superior y le mide 9 o 10 centímetros el conjugado diagonal, entonces, querido colega, ¿para qué va usted a complicarse? Usted ya va sabiendo que si hay una estrechez de la pelvis superior, ya el bebé no va a pasar por ninguna de las demás. Entonces esa es una estrechez pélvica, no tiene que complicarse. Claro que como ejercicio usted lo debe de evaluar para ver todo esto. Ahorita vamos a platicar ahí un poquito, Denis, para que no perdamos y vamos a dejar al final unos minutos para, para poder explicar tu duda, brother. Aquí estamos hablando del... Vamos a regresar a esto cuando vayamos a contestar tu pregunta. Entonces, el conjugado verdadero no lo puedo medir, ¿qué es esto? El conjugado obstétrico es el que me sirve a mí, pero no lo puedo medir. Y el conjugado diagonal es el que yo sí puedo tocar. Entendemos que aquí está el pubis, o sea, por decirlo, aquí está la vagina, y yo introduzco mis dedos y esto mide 12.5. Estos otros diámetros son buenos saberlos, pero realmente no son tan útiles a la hora de la práctica. Aquí tenemos estos estrechos, que estos sí son de suma importancia. El diámetro transverso o biespinoso, ¿qué es esto? Estas son las espinas ciáticas. Por lo regular, todas las pacientes tienen espinas ciáticas. Lo importante es que no sean tan prominentes y el diámetro entre ellas dos o la longitud debería de ser de 11 centímetros idealmente. También existe la evaluación de la pelvis media, porque estamos evaluando las espinas ciáticas, es el estrecho medio, el diámetro antero posterior y debería de medir 12 centímetros. ¿De qué nos sirve las espinas ciáticas? Para evaluar los planos de descenso de la cabeza. Están los planos de Dilley. Entonces, a nivel de las espinas ciáticas es 0. Si la cabeza, el diámetro biparietal va 1 centímetro por debajo, estamos diciendo que está más cerca de salir, está más 1 centímetro, entonces ponemos más 1. Si el diámetro biparietal está 1 centímetro más que lo anterior, entonces estaría más 2. Si el diámetro biparietal está cabal en las espinas ciáticas, está en 0. Si el bebé no ha encajado y está por arriba de las espinas ciáticas, viendo a la paciente parada, por decirlo así, entonces podemos decir que está menos 1, menos 2, menos 3. Es vital que cuando uno evalúa le dice al externo, campeón, ¿cuántos centímetros de dilatación tiene? 4, doctor. Y llega uno a la hora y tiene 6, pero no se habla del descenso. Y es tan importante o tal vez más importante el descenso que la dilatación, porque la dilatación a veces se puede dar por el trabajo fisiológico de la oxitocina y las prostaglandinas y las contracciones, y puede estar dilatando aunque el bebé no esté descendiendo. Y si no desciende ese bebé y hay ausencia del descenso, pues hay que pasar a la paciente a lo que es una cesárea. De estos diámetros, el que más nos va a interesar es el diámetro biisquiático, que ese lo vamos a ver al final de la clase. Van a ver que hay unas
diapositivas donde nos va a explicar muy bien y este debe de estar por arriba de los 11 centímetros. Las pelvis, la pelvis se puede evaluar de varias formas. Esto ya lo expliqué al principio de la clase. Eso no lo vamos a aclarar porque hoy lo que queremos ver es la evaluación clínica. Entonces aquí nos hablan de la pelvimetría externa. No voy a ahondar en eso, sino en la práctica. Pero esto sí es vital, el rombo de Michaels. Cuando ustedes miran a la paciente parada en su espalda, ustedes van a notar perfectamente cómo se hace este rombo. Y si son delgaditas, ustedes van a ver que se puede ver mucho mejor. Entonces esto nos sirve para ver de forma indirecta el tipo de pelvis que tiene la paciente. Una paciente con una pelvis ginecoide es la paciente ideal que tiene una pelvis redondeada, las paredes son rectas. Nosotros miramos que hay una concavidad sacra normal, que es móvil, es la paciente ideal. Pero tenemos que entender que la mitad de los otros tipos de pelvis van a ser antropoides, androides o platipeloides en el peor de los casos, y entender que no hay pelvis puras. La mayoría son pelvis mixtas. Es decir, usted agarra aquí su pelvis y usted hace una línea para acá y podemos ver que tienen pelvis tipo ginecoide, pero la parte anterior es con una tendencia, ejemplo aquí, aplanada, ¿verdad? Entonces podemos decir que es androide. Entonces las pelvis si fueran puras, o sea, todas androides o todas ginecoides, fuera mucho más fácil su clasificación, pero tenemos que entender que las pelvis pues tienen esas variantes que vamos a entender. Aquí era donde quería llegar. Miren, eh, ¿será que es difícil? No. Usted viene e introduce sus dedos. Introduce sus dedos, este es el pubis, y usted tiene que tener ya marcado, por eso es importante la medición de sus dedos previo a esto, que usted haga su medición y diga, bueno, me miden 10 centímetros, me miden 12, me miden 13, para que usted mire del pubis hacia el promontorio del sacro. Debe de medir por lo menos, o sea, debo de tener aquí 12 centímetros. Y a estos 12 centímetros, como el diámetro que yo debería evaluar es de aquí, no de aquí, sino de aquí, que es donde está más angosto para acá, no lo puedo medir. Entonces lo que hago es que hago la resta. De lo que me dé este, le resto 1.5 y eso es el conjugado obstétrico. Esta es otra forma de poderlo ver. Vamos a ver en las diapositivas futuras que encontramos que este es el promontorio del sacro, pero nosotros tenemos que estar cabal en el promontorio del sacro, no entre la S1 y la S2. Y me gustó mucho una forma de cómo podemos descartar eso, porque si nosotros estamos no evaluando el promontorio del sacro, si no estamos viendo esto, no estamos evaluando lo que queremos que es la pelvis superior. También tenemos que ver, cuando uno evalúa una pelvis, varias cosas. Conjugado diagonal, para saber el conjugado obstétrico. Tenemos que ver que el sacro sea cóncavo, que haya una movilidad adecuada del coxis. Las espinas ciáticas debemos de palparlas, que son estas, no deben de ser tan prominentes y debemos de hacer una estimación clínica de ese diámetro que debería ser de 11 centímetros. El estado de las paredes pélvicas, que no tengan ninguna tumoración, que no tengan alguna masa ósea o algún nódulo que nos esté obstruyendo el canal vaginal, sentir la sínfisis del pubis, ver el ángulo subpúbico que debe ser arriba de 90 grados o un ángulo recto, y el diámetro isquiático que debe ser arriba de 11 centímetros en el momento de su apertura, pero normalmente puede medir 8. La paciente deberíamos de evaluarla realmente cuando hacemos este tipo de pelvimetría pues, acostada, ¿verdad? Pues es lo ideal. Y se habla que a toda paciente se le debería hacer este examen entre las 33 a 35 semanas con la vejiga vacía y explicándole usted que la va a evaluar, pero como un tamizaje. Pero realmente, en lo particular, yo lo hago a las 36 semanas en la práctica privada. ¿Por qué? Porque ya tengo un buen tamaño de la pelvis. Entonces, si yo voy a
del bebé. Si yo voy a programar en el momento, quiero descartar una cesárea, pues yo necesito saber si esa paciente realmente va a tener la oportunidad de tener un parto normal o no. Entonces, y siempre les digo, fíjate que también quiero evaluar si ya en el momento del parto, eh, aunque te haya dicho que esté todo bien, porque pueden haber ciertos cambios de que pueden ser de último momento, por eso el trabajo de parto es dinámico y que todo vaya a cambiar. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es esquematizar o hacer un método. Miramos el conjugado diagonal, miramos las espinas ciáticas, las sentimos, que no sean prominentes y esas nos van a servir para ver el descenso, que el sacro sea excavado, que también pues podamos tener un movimiento del coxis. Nosotros no deberíamos de sentir el sacro si nuestros dedos miden menos de 12 centímetros. Una prueba también vital es la prueba de Hillis-Müller. La prueba de Hillis-Müller es que la paciente ya está en trabajo de parto. Esto ya es en trabajo de parto y es para evaluar el descenso. Entonces, cuando la paciente tiene una contracción, yo con la mano le ayudo sobre su útero para empujar al bebé y con la otra trato de ver si el diámetro biparietal realmente desciende, si encaja. Si desciende, la prueba de Hillis-Müller es positiva y nos está diciendo que hay una buena pelvis y que es dinámico, hay un buen movimiento y la mayoría de veces esa prueba no se describe y es una prueba, yo diría, tal vez de las evaluaciones ya en el trabajo de parto activo, tal vez la más importante. ¿Cómo sé yo si estoy evaluando el promontorio del sacro o no? El promontorio del sacro, nosotros estamos hablando que está arriba de la S1 y nosotros vamos a ver que a los lados nosotros no vamos a encontrar estos agujeros, sino vamos a encontrar los alerones. Pero si usted está haciendo la evaluación del conjugado diagonal y usted siente que a la par están estos orificios o agujeros sacros, esto va a causar un dolor porque estamos comprimiendo los plexos nerviosos. Entonces usted dice, pues realmente no estoy evaluando el promontorio del sacro, entonces no estoy evaluando lo que tengo que evaluar. Entonces, aquí vamos a ver que en el momento el diámetro biisquiático, no ciático, el diámetro biisquiático, yo pongo mi puño como está aquí y tiene que quedar dentro fácilmente, dependiendo del tamaño del puño, lo ideal es que se puede medir 8 centímetros, pero en el momento del parto se abre hasta 11 o 12 centímetros. Entonces el diámetro biisquiático debe ser de 8. El ángulo subpúbico debe de ser de 90 grados, ni más ni menos. Si es muy grande, también puede haber alguna anormalidad de la pelvis y si es muy agudo también. Entonces, lo ideal es que esté en 90, 90, 100 por ahí. No puede haber una variación mayor de eso. Vamos a ver. Vamos a dejar de compartir. Y ahorita vamos a tener unos minutos para poder platicar ya fuera de cámaras, para que ustedes puedan hacer sus dudas y vamos a regresar. Ahorita voy a dejar de grabar y ya les voy a mandar